Buenos días. En primer lugar, vamos a explicar un poquito el formato de la mesa, con permiso del moderador. Mi nombre es Marian Corral y yo voy a introducir un poquito a la audiencia el tema de los medicamentos huérfanos para luego dar paso a una mesa de debate en torno a ellos. Reitero mi agradecimiento a DGENES, por supuesto, a la universidad. Es un verdadero placer estar un año más aquí. Son ya muchas ediciones, pero de verdad que nos sentimos parte de la familia de DGENES. Gracias a Juan, gracias a todo el equipo técnico que año a año intentáis traer a esta universidad la situación de las familias y de los pacientes con enfermedades raras, y también nos dais voz a todas las personas que en mayor o menor medida estamos involucrados en este tema. Así que muchísimas gracias, y también, por supuesto, a toda la gente que nos estáis escuchando desde YouTube y, por supuesto, a toda la gente que estáis hoy aquí, que nos arropáis siempre con vuestro cariño. Y, desde luego, hoy el tema va a dar para mucho, son muchas las necesidades, y a lo largo de los diferentes paneles vamos a poder debatir y conocer un poquito más en torno a las enfermedades raras, pero sobre todo en torno a las personas que hay detrás de las enfermedades raras. Si permitís un momentito, vamos a… No sé si funciona. Pues creo que no. A ver si me pueden ayudar un momentito. A ver, es que a lo mejor está apagado. Ya está. Vale. Rápidamente vamos a ajustarnos un poquito al tiempo, así que prometo no quitar muchos minutos a la mesa para acabar en media, ¿no? Juan, tenemos ese plan. Venga. Rápidamente, vengo representando a la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos, AELMU, nuestras siglas MHU. Es una asociación que agrupa a 25 compañías que tienen un decidido compromiso por investigar y desarrollar medicamentos huérfanos. Los medicamentos huérfanos todos son medicamentos para tratar enfermedades raras. Siempre me gusta hacer esta aclaración porque vamos a empezar a hablar de datos y de porcentajes y nos tenemos que asegurar que todos y todas tenéis claro qué son los medicamentos huérfanos. Es verdad también que me gusta aclarar que hay otro tipo de tratamientos, otro tipo de medicamentos que también se destinan a tratar las enfermedades raras y que no son medicamentos huérfanos, tienen otro tipo de designación. Pero todos los que hablemos, cuando habláis o escuchéis de medicamentos huérfanos, que sepáis que es la especial característica, lo que nos designa es que son solo tratamientos para medicamentos, para enfermedades raras. Y nuestra misión, por supuesto, es apoyar y dar visibilidad a todas las necesidades que tienen los pacientes con medicamentos huérfanos y también poner en valor cómo cambian los medicamentos huérfanos la vida de los pacientes y la necesidad que hay de desarrollar y seguir investigando este tipo de tratamientos, porque actualmente, y lo veremos en slides que van a continuación, solo el 6% de las enfermedades raras tienen tratamiento actualmente. Entonces, ahí ya se empieza a poner sobre la mesa uno de los primeros retos, que es la investigación. Voy a pasar un poquito por encima para intentar llegar un poquito al grueso de la PPT, pero simplemente porque conozcáis, estos son las 25 compañías que están en AELMU, que nos ayudan a trabajar, a dar visibilidad a las enfermedades raras, a hablar de temas de acceso, a hablar de temas de diagnóstico y hablar, por ejemplo, también en temas del valor social de los medicamentos huérfanos. Un medicamento huérfano, como os decía, tratamiento para enfermedades raras, recibe esta designación en Europa. Cuando este medicamento recibe esta designación es porque ha demostrado que está dirigido a una enfermedad rara, que además esa enfermedad rara supone un riesgo para la vida del paciente y que debilita y es una condición grave y crónica. También es verdad que pueden recibir la designación de huérfanos aquellos tratamientos que ya es para una patología que ya tiene otro medicamento, pero que la compañía ha podido demostrar que aporta un beneficio claro con respecto al medicamento ya existente. Rápidamente también un poco para que conozcáis, sé que hay mucha gente de farmacia y de medicina escuchando y también pacientes, es importante tener claro y para hacer un poco de perspectiva de tiempo lo que cuesta desarrollar un medicamento huérfano en términos de tiempo. Tenemos que tener claro que las enfermedades raras y por tanto afecta a los medicamentos huérfanos son enfermedades muy complejas biológicamente, que además se manifiestan dentro de la misma patología de formas muy diferentes y de eso seguramente nos van a hablar mejor los pacientes, que de base hay un nulo o muy poco conocimiento de la enfermedad y eso supone una gran inversión en tiempo para poder conocer y poder desarrollar esos medicamentos y que también hay una alta inversión para poder desarrollar esos medicamentos y que muchos de ellos se quedan por el camino.
más o menos se calcula que solo una molécula que se investiga acaba siendo un tratamiento para un paciente de 10.000. Imaginaros todo lo que se queda por el camino y que a veces se puede reutilizar y aprovechar para seguir haciendo investigación, pero muchas de ellas se quedan en un cajón porque ha habido, pues que los ensayos que se han puesto en marcha no han dado los resultados esperados. También es importante tener en cuenta cuando hablamos de medicamentos huérfanos y enfermedades raras, y también en la mesa yo creo que en esos retos que van a abordar lo van a hablar mucho mejor que yo, las enfermedades raras tienen un diagnóstico muy, muy complejo. Yo creo que Gladys también ha hecho una clara mención en su exposición. La N de pacientes es muy, muy pequeña y además son pacientes que se dispersan a lo largo de la geografía, no solo a nivel nacional, sino europeo y mundial. Se calcula que hay enfermedades que pueden, las llamadas ultrararas, que pueden tener un paciente en España, 2 pacientes en España. Eso también hay que tenerlo en cuenta para que veáis la dificultad también, sobre todo a los investigadores, cuando ponen en marcha investigaciones, cuando hay ensayos clínicos, la dificultad para reclutar a los pacientes. Y, por supuesto, el tiempo de desarrollo. Muchas veces cuando hablamos de medicamentos y se habla y se tiene en mente noticias y se sabe que hay un tratamiento para una enfermedad X, parece que el medicamento va a estar disponible para los pacientes inmediatamente. Yo creo que es importante, y también esto saldrá en la mesa de debate, la necesidad de cumplir unos tiempos y de los años que lleva desde que se empieza a investigar hasta que el tratamiento llega a los pacientes, que también lo vamos a ver. El camino, como insisto, es muy largo, no vamos a poder parar hoy en todo esto, pero empieza con una investigación básica y acaba con el lanzamiento, y estamos hablando de una media de 10 a 15 años para obtener o para poder que el paciente pueda recibir el tratamiento. Como veis ahí, hay diferentes actores. Principalmente creo que es importante que nos quedemos que hay una parte que la inicia el sponsor o la compañía o el investigador que está detrás del tratamiento, pero también hay un rol muy, muy importante de las administraciones, y no solo nacionales. Aquí hay un papel muy, muy importante, que es la EMA y la Unión Europea, que son los que autorizan los tratamientos, y luego hay una segunda fase, que es lo que hemos marcado en amarillo, que es la fase nacional de todos los trámites y todo el proceso que tiene que seguir una vez que un medicamento tiene la autorización de comercialización. Por supuesto, la llegada de los medicamentos huérfanos, hay que decir que han conseguido grandes avances en la investigación, han dado lugar a que haya muchísimos medicamentos huérfanos. En los últimos 20 años se han multiplicado por 88, creo recordar, el porcentaje de investigación. Hay un mayor conocimiento de las enfermedades raras y, sobre todo, gracias a estos tratamientos se ha mejorado la calidad de vida de los pacientes, se ha reducido la sintomatología de las enfermedades, se ha reducido la mortalidad, se han reducido las bajas y las cargas sociales y familiares, y, por supuesto, se ha reducido muchísimo, muchísimo sufrimiento, y muchas veces no solo por el tratamiento, sino por la oportunidad de que las familias conozcan un diagnóstico, tengan un diagnóstico y sepan realmente qué es lo que le pasa a una persona o qué le pasa a su familia. En investigación, y perdonad que vaya tan deprisa para ajustarme más a los tiempos, tenemos que tener en cuenta, y hay cosas muy importantes que poner sobre la mesa para entender el acceso. Actualmente hay más de 700 medicamentos huérfanos en desarrollo, hay más de 220 empresas investigando. Cuando se creó AELMU, para que hagáis un poco la comparativa, que AELMU nació en el 2011, había 3 compañías en España con medicamentos huérfanos. Ese fue el origen de AELMU. Actualmente, tal como pone ahí, en Europa hay 220 empresas investigando las enfermedades raras y desarrollando medicamentos huérfanos. Como os decía, el incremento de la investigación en las enfermedades raras ha crecido en los últimos 20 años más de un 88%, y actualmente, de los ensayos clínicos que se ponen en marcha en España, el 23% están destinados para investigar enfermedades raras. Si nos centramos ya en los ensayos clínicos importantísimos para que el medicamento acabe llegando a los pacientes, tenemos que saber que, como os decía también al principio, son un 6% de las enfermedades raras tienen tratamiento. Por tanto, hay un 94% de enfermedades raras que todavía están pendientes por investigar y desarrollar este tipo de tratamientos. A lo largo de los últimos años, la investigación ha seguido creciendo. En total, en los últimos 5 años, solo en España ha habido 4.610 ensayos clínicos para investigar enfermedades raras y han participado más de 31.000 pacientes.
También es importante saber quién son los promotores de estos ensayos clínicos y os diré que el 93% de los ensayos clínicos que se han puesto en marcha en nuestro país en los últimos 5 años vienen de promotores comerciales, es decir, de la industria farmacéutica. Vamos a hablar de acceso en la mesa, hay mucho. Y es importante traer algunos datos muy breves e importantes también para entender y para que veáis también por qué hemos hablado del camino y del proceso, porque es un tema muy importante, el tiempo. Actualmente, ahora mismo, a fecha 31 de agosto, que fue cuando se cerró el último informe que hemos publicado en AELMU, en Europa hay 149 medicamentos autorizados para enfermedades raras, de los cuales 132 ya han llegado a España y 85 de ellos están financiados por el Sistema Nacional de Salud. En este informe sí que me gustaría aclarar que si hay otros medicamentos que ya han perdido la designación huérfana y siguen siendo indicados para enfermedades raras, no están incluidos. ¿Cómo hemos ido evolucionando en los últimos 5 años también en estos indicadores? Pues yo creo que, estando en Murcia y hablando también de acceso y hablando de financiación y pacientes, nos vamos a quedar con las barritas verdes que veis ahí. Esta ha sido la evolución que tenéis que ver, el crecimiento exponencial que ha habido entre 2020 y 2024. Cuando yo entré en AELMU, además que justo fue ese año, en nuestros informes hablábamos que había 46 medicamentos huérfanos financiados por el Sistema Nacional de Salud y ahora mismo esa cifra está prácticamente duplicada. Estamos en 85. Yo creo que esto es un indicador que ha crecido muchísimo, es muy buena noticia, aunque todavía queda mucho por hacer, porque hablamos también de que en Europa hay 149, por tanto hay un margen amplio de mejora, pero yo creo que es de justicia reconocer que gracias a congresos, a eventos, a la relación que se está manteniendo y a la unión que hay entre todas las partes implicadas, la situación en los últimos años, yo creo que es de justicia reconocer que ha mejorado muchísimo. Quedan muchísimas cosas por hacer, nosotros desde AELMU lo seguiremos reclamando, pero desde luego yo creo que es honesto reconocer que la situación en los últimos años ha mejorado y es una gran noticia para todos, pero sobre todo es una gran noticia para los pacientes. Aquí lo veis de otra manera indicado y otro porcentaje también muy importante, el 57 ahora mismo de todos los que están aprobados en Europa. Lo que no ha mejorado tanto, por poner un pros y contras, es el tiempo en el acceso a los medicamentos huérfanos. Que la EMA dé una autorización de comercialización en Europa no significa que inmediatamente ese medicamento esté disponible para los pacientes. Los medicamentos tienen que llegar a España y eso es una responsabilidad de las compañías farmacéuticas, es una decisión que depende solo y exclusivamente de ellos y luego iniciar el proceso de solicitud de precio y financiación. Actualmente la media, desde que una compañía solicita el Código Nacional, que es lo que te permite iniciar los trámites, hasta que se incluye en el Sistema Nacional de Salud, en lo que llamamos nomenclator, la media de tiempo en 2024 está en 28 meses. Es muchísimo tiempo, es 5 meses más que la media del año pasado, no tan mala como la media del año 2022, pero es verdad que es una media que todos, yo creo también estamos convencidos que hay que mejorar en cada uno en la parcela y en la responsabilidad que toca, las administraciones, la industria farmacéutica, las administraciones, el Ministerio de Sanidad y también, por supuesto, el impulso de los pacientes que va a contribuir que esto también mejore. Entonces, yo creo que esto es un tema también a debate en la mesa, el tema de los tiempos. Hay medicamentos todavía que no han llegado a España, aún teniendo la aprobación de comercialización. Actualmente un 11% de esos medicamentos no han llegado a nuestro país. Y luego también temas de terapias avanzadas, súper importantes, la innovación que seguramente habéis estado escuchando, terapias innovadoras. Ahora mismo las terapias más innovadoras para abordar las enfermedades raras son las llamadas terapias avanzadas con designación huérfana también. Hay 43 en Prime, pero actualmente a fecha 31 de agosto había financiadas 7 por el Sistema Nacional de Salud. Si ahora mismo mirásemos los datos, también os tengo que decir que esos datos van a cambiar en positivo porque han incluido alguna terapia avanzada más y esto es una gran noticia que nos va a dejar el año 2024, pero también me gustaría que os quedaseis con esta foto para que entendáis, cuando hablamos de tsunami de investigación, todo lo que está por venir. Lo del centro de la imagen es prácticamente las que están con código nacional y las que están financiadas. Todo lo de alrededor es toda la investigación que hay en torno a enfermedades raras en terapia génica. También es verdad que tenéis que ser conscientes que, como he dicho al principio, muchos de estos tratamientos se van a quedar por el camino y no van a llegar. ¿Y qué tenemos o qué esperamos a corto y medio plazo? De esto también nos van a hablar mucho en la mesa.
porque tenemos a corto y a medio plazo muchos cambios legislativos que van a impactar directamente en los medicamentos huérfanos y que también van a impactar en otro tipo de tratamientos, pero que tenemos que tener todos muy presentes, porque cuando se abren los procesos legislativos, y estamos hablando sobre todo de reales decretos, de cambios en la ley de garantías, un nuevo Real Decreto de Evaluación y Financiación, el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, es una oportunidad también para que todas las partes implicadas hablemos y se nos escuchen y se reflejen pues nuestras necesidades o nuestra manera de ver las cosas. Y creo que en este cambio legislativo hay un punto súper importante y que desde AELMU llevamos también mucho tiempo reclamando, y es que en esos cambios legislativos, cuando se va a hablar de evaluación, cuando se va a hablar de investigación, cuando a lo mejor se habla de una futura ley de cribado neonatal, yo creo que hay algo clave, y es que estas legislaciones tienen que tener en cuenta las especificidades y las diferencias que hay de las patologías raras con respecto a otras patologías. Por lo que hemos hablado antes de N-bajita de pacientes, desconocimiento de la enfermedad, autorizaciones de comercialización. Si no tenemos esto claro y no conseguimos que la legislación lo refleje y haga un salvoconducto o una especificidad para abordar este tipo de tratamientos, no habremos avanzado todo lo que queremos avanzar, especialmente a la hora de agilizar la evaluación y la financiación de los tratamientos. Y por último, ya me comprometo a terminar, os quiero dejar aquí algunos retos que yo creo que me gustaría que luego en la mesa también hablasen de si lo comparten o no o cómo lo enfocan. Pero desde AELMU sí que estamos claros, claramente convencidos de que la equidad en el diagnóstico es fundamental y hay que conseguirlo, igual que para el acceso, que tenemos que conseguir que los procesos sean ágiles y claros para la evaluación de fármacos, que tenemos que contar con una mayor certidumbre para saber cómo son las cosas, cómo se hacen, con qué plazos, qué timings están jugando también las compañías, para que permita que la innovación llegue a España y no genere cierta incertidumbre que frene la llegada de esta innovación. Y que, por supuesto, me gustaría también terminar con la importancia de la colaboración entre todas las partes implicadas para que las cosas mejoren. Esto no es culpa de unos o culpa de otros, pero sí responsabilidad de todos. Y es con la parte que nos tenemos que quedar, porque estamos hablando en esta mesa de acceso a medicamentos huérfanos. ¿Cómo lo veo particularmente? El tratamiento es una parte del camino que recorren las familias con enfermedades raras, pero no es la única, porque el tratamiento no va a solucionar todos sus problemas. Tenemos que abordar la investigación, tenemos que abordar la asistencia sanitaria, la humanización, tenemos que hablar de diagnóstico y también tenemos que hablar de ayudas. Se ha hablado de discapacidad, de ayudas a las familias, tenemos que bajar la carga de las familias para que, en la medida de lo posible, también las familias, no solo los pacientes, puedan tener esa calidad de vida que han perdido por culpa de la enfermedad. Y me gustaría terminar con dos cosas muy importantes que ha dicho Gladys y también ha dicho Mar. Creo que tenemos, aparte de todos los retos que vamos a hablar ahora en la mesa, bueno, que van a hablar ellos porque yo ahí ya les voy a dejar el micro, me gustaría que hoy nos quedásemos en esta primera parte con dos mensajes que han trasladado ellas precisamente, y yo creo que también son dos retos, o una parte de reto y otra parte de obligación. Yo creo que como sociedad, ya no hablo solo como AELMU, como compañías, pero yo creo que como sociedad tenemos la obligación todos de escuchar, que lo ha dicho Gladys, qué importante es, que es escuchar a los pacientes, es lo que necesitan. Y luego también me quedo con otro reto, no sería reto para mí, sería quizá todo lo contrario, ayudar a que los pacientes dejen de dar explicaciones. Me ha gustado mucho cuando Mar ha dicho que lo más complicado en su época de adolescente, cuando estaba en el instituto, es tener que dar explicaciones a sus padres de la enfermedad, incluso en la guardería, de la enfermedad. Entonces, quedémonos con eso. Seamos capaces de escuchar a los pacientes con enfermedades raras y dejemos de pedir explicaciones a alguien que tiene una enfermedad rara, porque, como han dicho también, la rara es la enfermedad, no son ellos. Con esto termino. Muchas gracias por vuestra intervención. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Marian. Mi nombre es Jorge Mestre Ferrandiz, soy un economista de la salud. Es la primera vez que vengo a las jornadas de Degenes. A Juan sí que le conozco desde hace bastantes años y la verdad es que bueno, hago varias cosas. Soy profesor asociado en la Universidad Carlos III de Economía
y hago investigación y consultoría sobre política farmacéutica y durante más de 20 años sobre temas de acceso a medicamentos huérfanos. La verdad es que tengo que reconocer que es la primera vez que presento en una iglesia. Así que ya me llevo una cosa nueva de venir aquí y lo tenía que decir porque la verdad es que el lugar es fantástico, así que doy las gracias a los organizadores por haberme invitado, sinceramente, por poder estar aquí este ratito con todos vosotros. Entonces, yo ahora tengo el grato trabajo de, en media hora, intentar concentrar lo que teníamos pensado para una hora. Entonces, con esto ya, porque sí que nos han dicho que el café de las 11:30 es sí o sí, a lo mejor 11:32, 11:33 para darnos 2 o 3 minutos, pero bueno, no mucho más, que tenemos que empezar a las 12 en punto la siguiente sesión. Entonces, yo voy a hacer unas introducciones muy rápidas porque quiero hacer preguntas a mis compañeros de mesa. Voy a empezar de izquierda a derecha. A mi izquierda, Casimiro Jiménez Guillén, subdirector general de Farmacia e Investigación, ¿no?, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Muchísimas gracias, Casimiro, porque además nos ha hecho un gran favor, porque ayer estaba en Madrid por la noche y esta mañana ya está aquí, así que te lo agradezco enormemente. Además no nos conocíamos, pero ya le tengo en el radar y ya le daré la tabarra durante los próximos años sobre el tema de acceso a medicamentos. A mi primera derecha tenemos a Lluís Alcover, que es un abogado especialista de Derecho Farmacéutico, es uno de los abogados, además es abogado y economista. Yo solo me quedo en la economía. Es una de las personas que de verdad saben más de acceso a medicamentos y a medicamentos huérfanos en España, y lo digo con conocimiento de causa porque he trabajado con él, y la verdad es que desde su despacho siempre... Mira que a veces los abogados son los más malos del lugar, pero hay que reconocer que Lluís y sus compañeros en Faus Moliner, la verdad es que hay buenos abogados y todo, que conste, para que veáis, o sea que me encanta tenerte aquí a mi derecha. Y a mi otra derecha no voy a Juan, seguramente le conocéis todos, como le gusta decir, es el padre de su princesita y está aquí por ella, y la verdad es que, bueno, no diré más, porque si yo soy padre de 4 hijos que tengo la suerte de que no tienen ni ninguna enfermedad rara, y por lo tanto cuando escucho a padres o niños con este tema, pues bueno, prefiero quitar eso y hablar de trabajo, que para eso estamos aquí. Entonces, lo que sí que quiero decir, y además para animar a los estudiantes sobre todo, que como yo también tengo alumnos, que el tema de las enfermedades raras por todos lados es fascinante, para bien o para mal. Entonces, yo de verdad os aconsejo, veo muchos estudiantes, me pongo las gafas para ver caras de edades, aparte de todas las familias y padres que estáis aquí, que yo creo que es un área fascinante y además con mucho impacto, como ya hemos escuchado esta mañana. Por lo tanto, sí que recomiendo que os metáis en el tema. Y además es que es un tema muy multidisciplinar, y si no, aparte de que ya vemos que aquí el equilibrio de género no va muy bien en esta mesa, pero por lo menos hemos tenido a Marian, pero sí que quiero decir que es muy multidisciplinar. Tenemos al pobre gestor que se lleva todos los palos, que es el que tiene que manejar la pasta, que como economista todos sabemos que es poca y hay que intentar maximizar el uso. A mi derecha el abogado, que nos intenta ayudar con todos los procesos, ¿no? y a mí, ¿no?, con Juan, que va más allá de todo esto. Entonces, con esto, voy a empezar con una primera pregunta. Como a Juan ya le hemos escuchado, le voy a dejar el último por ahora para esta primera pregunta. Voy a empezar, ya que tenemos el gestor, que nos lleva hablando de acceso, ¿no? Habíamos preparado un par de preguntas. La primera pregunta es un poco que reflexionen sobre los desafíos en el acceso a medicamentos huérfanos en España, ¿no? Un poco lo que nos ha contado Marian, lo que ya conocéis más o menos del tema de acceso a medicamentos huérfanos, pero bueno, que en unos minutos reflexionen como primera idea que cuáles son los dos desafíos más importantes a la hora del acceso a medicamentos huérfanos. Así que, Casimiro, te paso la palabra.
Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a la Consejería de Salud de participar en esta mesa y me gustaría disculpar al director general de Planificación, Farmacia e Investigación, que es quien iba a estar en esta mesa, pero motivos de salud no graves, pero motivos de salud le han impedido estar aquí hoy. Por otro lado, para mí es un placer el poder estar aquí y el poder hablar de algo que creo que es muy importante en nuestra sociedad, en cualquier patología, pero más también en enfermedades raras, como es el acceso a los tratamientos y a las innovaciones en tratamientos que se están produciendo. Bueno, comentas que cuál es el desafío más importante o cuáles son los desafíos más importantes que podemos tener. Creo que lo hemos visto en la exposición que se ha hecho al principio, y es el tiempo. El tiempo es el mayor desafío que tenemos en estas patologías. ¿Y por qué es el tiempo? Bueno, pues como han explicado, porque el desarrollo de cualquiera de estos fármacos o de estos tratamientos es un desarrollo muy largo en tiempo, que después, una vez se ha hecho y se ha realizado toda la investigación clínica y toda la fase de investigación clínica, preclínica, clínica del medicamento, llega la parte de decisión de comercializar o autorizar la comercialización de esos medicamentos en el entorno, en este caso, europeo. Y después hay otra decisión también, que es ¿se financia o no se financia ese medicamento dentro del Sistema Nacional de Salud? Todo esto es un proceso largo, es un proceso complejo, que tiene muchas dificultades. En primer lugar, la parte de investigación. La parte de investigación, ya se ha dicho que el número de pacientes es escaso y que, desde mi punto de vista, ¿qué podríamos mejorar o qué deberíamos de avanzar o hacia dónde deberíamos de avanzar? Hacia una mayor colaboración, cooperación y conocimiento de los diferentes grupos de investigación de los diferentes países para que ese número reducido de pacientes puedan participar y puedan beneficiarse de ese desarrollo y de esa investigación clínica. De esa manera se va a proporcionar y se va a conseguir que el acceso de los pacientes sea lo más temprano posible, pero, como digo, hace falta esa colaboración y ese conocimiento de hacia dónde va el desarrollo, hacia dónde va la investigación en las diferentes patologías. Después está la parte de autorización de comercialización. Y ahí tenemos varias cuestiones. ¿Qué implica la comercialización, la autorización y la comercialización de los medicamentos? Implica el tener clara y tener evaluado tres cuestiones principales: la calidad del medicamento a la hora de su elaboración, la seguridad de ese medicamento a la hora de su administración a los pacientes y, por supuesto, la eficacia clínica en las propias patologías. Evaluar estas tres cuestiones, por un lado, la parte de la calidad en la fabricación. Hay normas escritas, las normas de correcta fabricación, que todas las compañías y todos los medicamentos cumplen, si no, no sería posible la fabricación. La parte de evaluación de la calidad, de la seguridad y de la eficacia, ahí es algo más complejo. En primer lugar, porque ya lo hemos comentado, el número de pacientes para poder evaluar esa seguridad y esa eficacia es muy escaso, y eso nos lleva a que haya una evidencia escasa a la hora de poder tomar una decisión. También en el ámbito de la seguridad, no solamente en el ámbito de la eficacia, y eso conlleva que se tomen decisiones con poca, como ya he comentado, con poca evidencia, y que se tengan que tomar decisiones con una evidencia muy relativa en cuanto a los medicamentos, con también el riesgo que eso conlleva. Hasta ahora
en esas situaciones, la Agencia Europea del Medicamento está poniendo encima de la mesa autorizaciones condicionadas a continuar con la investigación y con el seguimiento de estos fármacos y de estos pacientes para poder, en un breve espacio de tiempo, o a veces no tan breve, el poder dar una autorización definitiva a la comercialización. Y luego está la parte de financiación. La parte de financiación, si ya de por sí la evaluación y el conocimiento de la eficacia y de la seguridad es relativa, la parte de la financiación se complica aún más. ¿Por qué? Bueno, ya y se ha comentado que el desarrollo de cualquier medicamento implica una inversión muy, muy importante dentro de las compañías que desarrollan, porque el 90%, el 90 y mucho por ciento del desarrollo de estos fármacos corresponde a compañías comercializadoras. Implica una inversión muy, muy importante que evidentemente debe de tener un retorno a esas compañías que investigan. Pero también es cierto que el sistema sanitario nacional, el Sistema Nacional de Salud, tiene unos recursos limitados y tiene una capacidad financiera limitada. Aunar esa posibilidad de retorno hacia las compañías con una sostenibilidad del sistema sanitario es complejo y es complicado a la hora de la toma de decisiones. Y ahí sí que pediría un esfuerzo a todas las compañías, siendo conscientes o que deben de ser conscientes, creo que lo son, pero deben de serlo, que nuestro Sistema Nacional de Salud debemos de protegerlo entre todos, también por parte de las compañías. Yo creo que para una primera exposición perfecto. Muchísimas gracias, Casimiro, porque has tocado muchos puntos. Yo creo que para mí una de las claves también como economista y que trabajo con multidisciplinariedad es la palabra incertidumbre. Sobre todo a los gestores y a los que manejan los recursos tanto financieros, ¿no?, como humanos, el tener una incertidumbre que no sé lo que me va a costar implementar una innovación o una tecnología, al final eso da como miedo, ¿no? Y en este caso, sobre todo de enfermedades raras, donde ya hemos escuchado que hay una evidencia mucho más limitada que de normal, pues eso hace como que haya sino una barrera más, ¿no?, a la hora de tener, de poder, ¿no?, tener en nuestra prestación farmacéutica y sanitaria estos tratamientos, ¿no? Yo también soy autónomo, puedo decir un poco lo que quiera porque no represento a nadie más que a mí mismo. Entonces, lo que sí que creo que también, y Mariana ha comentado algo sobre los números, yo creo que en los últimos años, yo creo que a nivel España como política farmacéutica, ¿no?, donde engloba todo esto que estamos hablando de acceso al mercado, personalmente ha habido un cambio a mejor, donde esa colaboración que pide Casimiro entre todos los agentes, pues yo creo que estamos llegando a un punto más cercano donde todos estamos dispuestos a dar algo por el otro, ¿no? Y tanto la industria como el sector público, ¿no? Y yo creo, porque nos hemos dado cuenta que aquí vamos todos de la mano o es que no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces yo también quiero lanzar a lo mejor ese mensaje. Ustedes me dicen que soy demasiado optimista y no realista, pero bueno, yo me quedo siempre con el optimismo, al menos dado donde estamos. Entonces, a Lluís ahora paso la palabra a Lluís, desde el punto de vista legal, pero también con toda tu experiencia, Lluís, con trabajar con casi todos los agentes del sector, para reforzar uno o dos desafíos que querías tú comentar.
Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Sí, yo voy a responder la pregunta. Yo creo, hablas de 2 desafíos en el acceso. Yo primero, digamos, para definir un poco la pregunta, claro, acceso yo lo concibo como un camino, digamos, ¿no? Como bien describías, ¿no? Autorización del fármaco, ¿no? Es seguro, es eficaz y es de calidad. Luego hay la evaluación, luego hay el precio y reembolso y luego hay toda la fase de acceso, digamos, regional y el fármaco llega finalmente al paciente, ¿no? Entonces, esto es un camino que de entrada, digamos, la primera reflexión es que hay muchos actores, digamos, involucrados en esto, ¿no? Hay el Ministerio de Sanidad, que decide el precio, comunidades autónomas, hospitales, que son quienes al final pagan, hay digamos, el médico, que es el que prescribe, y el paciente. Por tanto, la primera idea es que de desafíos hay muchísimos y lo que se requiere, digamos, es un equilibrio entre todos ellos, ¿no? Por lo tanto, coincido plenamente con el planteamiento de que la colaboración entre todos es esencial en intentar, digamos, encontrar un equilibrio para que todo esto funcione, ¿no? Dicho esto, dado la temática del Congreso, yo voy a hablar de desafíos ahora desde la perspectiva, digamos, jurídica y subjetiva del paciente, que es una de los, digamos, interesados en todo esto. Hay más. Por eso digo que cuando se hacen reivindicaciones es importante ser riguroso porque hay que entender que hay una parte, pero también hay otras, ¿no? Y hay que buscar este equilibrio para que todo encaje, ¿no? Entonces, lo que decía desde la perspectiva individual del paciente y derechos subjetivos, sin intentar ser, digamos, lo más práctico posible. Yo creo que los grandes desafíos en el entorno de las enfermedades raras se sitúan sobre todo en fármacos que han sido autorizados, por lo tanto, el paciente sabe que ya hay algo que es seguro, eficaz y de calidad, pero que no han sido aún financiados. Es decir, hay un procedimiento de Dirección General, Comisión de Precios, que deciden introducir un fármaco en la prestación farmacéutica. Entonces, tenemos un entorno de un tiempo durante el cual el paciente sabe que hay algo, pero no puede acceder a esto porque no está financiado, ¿no? Entonces, en ese contexto es el que yo voy a identificar ahora un par de mis retos en ese momento, ¿no? Entonces, una previa. En estos casos, para ser muy práctico, ¿qué pasa, no? En esencia, tú, si quieres acceder a un fármaco que no está financiado, necesitas, digamos, jurídicamente 2 cosas. Por un lado, como el fármaco no está comercializado, necesitas el OK y la autorización de la EMS, de la Agencia Española del Medicamento, porque hay una norma que dice que si no está comercializado te lo tienen que aprobar ellos, digamos, ad hoc, específico. Y luego, además, como no está financiado, hay otro artículo, que es el 17, que te dice que necesitas la autorización de la Comisión Regional de Protocolos Terapéuticos o Hospitalaria que te dé la autorización. Por tanto, entre comillas, necesitas como 2 semáforos verdes para poder llegar a tu paciente, ¿no? Primero la EMS, luego la Comisión. Entonces, en este contexto, yo diría que 2 grandes desafíos. El primero es la inseguridad jurídica, que liga un poco con la incertidumbre que decías, ¿no? Que la tiene la compañía desarrolladora, pero la tiene el paciente también. La inseguridad jurídica, en el fondo, se define como, o lo que exige es que haya predecibilidad, ¿no? Es decir, ante un supuesto de hecho, ¿cuál es la consecuencia jurídica? Es decir, si yo pido una cosa, tengo que tener la expectativa razonable de saber qué va a ocurrir y bajo qué requerimientos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en este mundo no hay seguridad jurídica y esto es un problema muy grave para los pacientes y creo que hay que enfocar, ¿no? Por ejemplo, en estas comisiones regionales que os comentaba, se llevan los casos para que la comisión decida si se autoriza o no se autoriza el uso del fármaco. Entonces, sin entrar a juzgar la decisión de la comisión, digamos que no la juzgo ahora, lo que está claro es que hay incertidumbre. El paciente, digamos, no sabe bajo qué criterios la comisión dice si sí o si no, y eso ya per se es un problema muy grave de inseguridad jurídica, ¿no? De hecho, la propia Constitución garantiza la seguridad jurídica. Dice, ¿no?, que la Constitución garantiza la publicidad de las normas, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, ¿no? Por lo tanto, un primer problema grande es inseguridad jurídica, falta de predecibilidad en las decisiones de las comisiones que tienen que autorizar, ¿no? Y el otro gran bloque de problemas que también se ha comentado mucho aquí es el de la equidad, ¿no? En el fondo, dado este sistema que estoy comentando, que necesitas para acceder a estos fármacos la autorización de la EMS y la autorización de cada comisión, lo que ocurre es que en algunas comisiones la aceptan y otros no. Y en esencia eso implica que un paciente en Cataluña quizá tiene el fármaco y un paciente en Galicia no. O lo que es aún más grave, o no sé si más grave, pero grave también, es que dentro de Cataluña, incluso por hospital, también hay diferencias, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, es mi segundo gran reto, creo que es el de solucionar el tema de la equidad, ¿no? La equidad básicamente es que ante 2 supuestos de hecho iguales la consecuencia jurídica tiene que ser la misma, salvo que haya una justificación objetiva que te avale el trato distinto. Y eso está fallando realmente, creo, en el mundo del acceso, ¿no? Y solo
acabo, pero dos ideas, digamos, jurídicas. De hecho, hay bastantes sentencias y muchas del Tribunal Superior de Justicia, justamente de aquí en Murcia, que justamente garantizan el acceso al fármaco por este tema, ¿no? Que en esencia es, yo tengo un paciente aquí que no está siendo tratado, veo que hay un paciente en Canarias que sí, o en la comunidad que sea, y entonces pido al tribunal que diga que hay una vulneración del artículo 14 de la Constitución, que es que hay una vulneración del derecho a la igualdad, y el tribunal muchas veces ofrece, digamos, acceso al paciente por esto, ¿no? Entonces, yo lo dejo aquí, pero mis dos retos, digamos, son, yo creo, inseguridad jurídica, falta de predecibilidad en las decisiones de las comisiones regionales. No sé muy bien en base a qué van a decidir. Y dos, problemas de equidad. Unas dicen una cosa, otros dicen otra, y eso, digamos, genera una sensación al paciente de que no es, digamos, tolerable. Yo creo que estas son las dos ideas que... Gracias, Luis. Y antes de pasar a Juan, quería comentar que para mí, uno de los problemas o desafíos en todo este desarrollo, hasta que llegamos al acceso a un país, es que, como hemos dicho, la autorización de comercialización, ¿no?, de la EMA es eficacia y seguridad y calidad, ¿no? Ahí no hablan de dinero, ahí no se habla de dinero. Luego llegamos al nivel acceso, que es, ¿no?, ahora hablemos de dinero, ¿no?, que es cuando llegan porque la política sanitaria obviamente es, cada Estado miembro puede decidir y hacer lo que quiera, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la evidencia que se genera para la EMA, la autorización de comercialización, cumple unos requisitos, incluso se da autorizaciones condicionales, que no nos meteremos en detalle, pero básicamente es como cuidado porque hay que generar más evidencia. Entonces, claro, con esa información llegas a un país y intentas negociar que te lo paguen, que te lo financien, y ese financiador, ese pagador, dice, oiga, pero es que la evidencia que me está dando a mí no me sirve mucho para decidir si lo quiero financiar o no. Entonces, y como economista eso es una ineficiencia, ¿no?, porque generas una evidencia que sirve para uno pero no para otro. También es cierto, y por ser positivo, que ya os he dicho que lo intento ser, que cada vez más la EMA habla, y esto seguro que Casimiro lo podemos comentar si nos da tiempo, la EMA cada vez hay más coordinación con los países, reuniones, grupos de trabajo, con una evaluación clínica conjunta que no nos meteremos, pero bueno, la buena noticia es que cada vez más el regulador y el pagador están hablando más precisamente para intentar evitar o ayudar que la evidencia que genera para el promotor, para esa evaluación de eficacia y seguridad, también te sirva para esa decisión de financiación y precios. Porque si no, claro, al final adelantamos por un lado porque la EMA te la da antes, pero luego estamos en lo que cuenta Luis, que por eso quería comentar, entre la decisión de la EMA que te dice que sí y hasta que un país oficialmente te incluye la prestación farmacéutica, ¿no?, pues al final ese es el proceso que nos lleva muchísimo tiempo porque no hay acuerdo, ¿no? Y luego hablaremos de soluciones, que hay algunos países que intentan dar un acceso más temprano, pero bueno, quería comentar ¿no?, falta de alineamiento en esa evidencia entre decisores, entre esos actores en ese camino de acceso tan largo, pero que creo que también se está trabajando en intentar minimizar ese impacto. Entonces, con esto, Juan... Pues con esto, Juan, los pacientes y las familias lo que no tenemos es tiempo. Y podemos hablar de incertidumbre, podemos hablar de eficacia, pero las cifras son las que son. Imagínense que ustedes son el papá o la mamá de un niño y ustedes conocen que en Europa hay 149 medicamentos huérfanos, donde hay una agencia europea que ya ha valorado la eficacia, todo lo relacionado con la seguridad de ese medicamento y que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de vuestro hijo, vuestra hija, o vuestro padre, o vuestra madre, o vuestro hermano. Es decir, y esta es la realidad, es decir, y esto ya ha tenido un control en Europa, pero ahora descendemos y venimos a España y vemos que ese medicamento no está incorporado en nuestro Sistema Nacional de Salud y el reloj empieza a contar para todo. Y pensar de verdad que para un papá o una mamá que es conocedora de esto, el tiempo no corre de igual forma. Y esto es una realidad, porque estamos hablando de mejorar la calidad de vida del paciente y en algunos casos curar la enfermedad.
Y esto es algo claro. Si ahora esto lo trasladamos a nuestro país, pues yo soy ciudadano español y soy ciudadano europeo y yo quiero exigirle a los responsables políticos pues esos mismos derechos. Quiero que los mismos medicamentos huérfanos que hay acceso en Europa también se den en España. Pero de igual forma hablamos de que tenemos que garantizar que estos procesos sean ágiles, pero yo añado una palabra más. No solo tienen que ser ágiles, tienen que ser transparentes. Es decir, desde el momento que una industria farmacéutica decide venir a España y aparece ese código nacional en el medicamento, es decir, no pueden pasar 25 meses en un trámite administrativo para resolver una situación específica de acceso. Y esto es algo que dificulta fundamentalmente cuando a la familia o al paciente se lo tenemos que explicar, porque no hay forma de explicárselo. Pero si a eso le añadimos el código postal de donde cada uno de nosotros residimos, pues ya un poco la mezcla se hace un poco insostenible, porque cuando estos medicamentos huérfanos no están incorporados en nuestro Sistema Nacional de Salud, existe un marco normativo que regula el acceso a estos medicamentos en situación especial y en situación extranjera, que lo que nos deja son situaciones de inequidad y desigualdad, lo que decía Lluís. En una misma comunidad autónoma, a los pacientes de un hospital tienen acceso a ese medicamento huérfano y en otro, los pacientes con la misma enfermedad y en el hospital que los separa apenas 1 kilómetro no tienen acceso. Eso ha ocurrido y ocurre, no hay que ponerse ningún antifaz ni tenemos que poner ninguna venda en los ojos. Esto es nuestro país, pero de igual forma en las comunidades autónomas, es decir, una comunidad que nos separan apenas unos kilómetros, en Murcia se tiene acceso y en la Comunidad Valenciana no se tiene acceso. Y aquí genera incertidumbre, genera desasosiego, no hay respuestas para la familia. Y si a eso añade que además de convivir con la enfermedad rara, además de enfrentarnos a procesos devastadores, tenemos que judicializar estos procesos. Imagínense ustedes ponerse a defenderse contra la Administración en un proceso judicial o a una asociación a apoyar a un paciente en una defensa. ¿Saben lo que ocurre? Que si se pierde ese juicio, al paciente y a la asociación le van a condenar en costas. Si la Administración pierde ese juicio, no le van a condenar en ninguna costa. Y eso es una indefensión añadida. Y este es el camino que nosotros nos enfrentamos. Y nosotros lo que pedimos claramente es equidad e igualdad en el acceso y no tener que judicializar. Y por supuesto que hay que hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud, pero existen fórmulas. Hemos tenido un modelo de trabajo en trasplantes en España, un modelo de referencia internacional, sostenible. Pues si eso es posible, ¿por qué no generamos partidas presupuestarias específicas en los presupuestos generales del Estado que no dependa de imputar el presupuesto de un acceso a un medicamento huérfano a una consejería de una comunidad autónoma, sino que proceda todo de ese fondo a nivel estatal? Esa es una de las claves que tenemos que garantizar para que el acceso sea sostenible dentro de nuestro sistema sanitario y en condiciones de equidad e igualdad a los pacientes. Lluís, tú querías, ya como veis, ya me están pidiendo la palabra. Parte de la primera respuesta ya están dando, como no podía ser menos, además, por falta de tiempo, con soluciones. O sea, para ya intentar, primero Lluís y luego te paso a ti la palabra. No, yo era simplemente un punto fáctico quizá para aclarar, para que se entienda bien, digamos, la distinción entre la comercialización y el precio y reembolso, porque eso es relevante, digamos, la agencia que autoriza el fármaco, los criterios que decide para decir sí, no, es que el fármaco, digamos, sea eficaz para la indicación autorizada, seguro en condiciones normales de uso, de calidad razonable y que tenga beneficio y riesgo favorable. Entonces, si esto se cumple, es sí, y si no, es no. Entonces, luego viene a la decisión de pensar, bueno, este fármaco lo incluimos o no en la prestación. Y el circunstancia, es que los criterios para decidir si sí se incluye en la prestación o no se incluye en la prestación no es que el fármaco esté autorizado y entra todo. En nuestro sistema, que es el artículo 92 de la Ley de Garantías, es un sistema de financiación selectiva y se prevén 7 u 8 requisitos, es decir, la gravedad de la enfermedad, etcétera, que si se cumplen, sí, y si no se cumplen, no, con cierto grado, digamos, de discrecionalidad. Por tanto, es importante entender esto porque el motivo
por el cual hay cosas que se autorizan y no se financian es porque los criterios, digamos, son distintos. Con eso no estoy ahora juzgando nada, pero para que se entiende, digamos, que los criterios para decir una cosa u otra son distintas, ¿no? Y de ahí esa circunstancia. Casimiro. Sí, yo iba un poco en la misma línea, que los ámbitos de decisión y los criterios son diferentes en la autorización o en la financiación. La autorización es ámbito europeo, decisiones de ámbito europeo con unos criterios específicos, a veces tampoco tan conocidos, y después está el ámbito nacional en cuanto a financiación y el ámbito autonómico en cuanto al uso y a la utilización. Bueno, yo, por la parte que me corresponde, tengo que hablar del ámbito autonómico, o quiero hablar del ámbito autonómico de nuestra comunidad autónoma. Has hablado de inseguridad jurídica por parte de los pacientes o de las propias compañías a la hora de poder establecer criterios en la utilización de ciertos medicamentos, sobre todo en el periodo entre la autorización por parte de la EMA y la financiación por parte del Sistema Nacional de Salud. En ese periodo sí, tengo que decirte que en nuestra comunidad autónoma tenemos establecidos criterios claros de financiación de inclusión o de utilización en ese periodo, y tengo que decirlo, también en ese aspecto las asociaciones de pacientes y concretamente Juan Carrión y sus asociados nos llevaron o nos han llevado en los últimos años a tener que tener esos criterios muy claros y públicos. Nosotros lo tenemos publicado, cuáles son los criterios de utilización. Por tanto, la transparencia, que para mí es una parte importante, yo creo que en nuestra comunidad autónoma somos, y la Comisión Regional de Farmacia y Terapéutica, que es al final quien toma la decisión, no de autorizar o no autorizar, porque un medicamento que está autorizado, la utilización, una comisión regional no lo puede autorizar o no debe autorizarlo, pero sí dar una opinión sobre su utilización o no en ciertos pacientes. Entonces, sobre esa inseguridad y sobre esa transparencia, yo creo que somos una comunidad autónoma bastante transparentes en ese sentido. Luego, en cuanto a la equidad, hay otro aspecto que has comentado, que es la equidad, y que para mí también es muy importante. Para evitar inequidades, primero, en el ámbito de la comunidad autónoma, tenemos que tener claro que todos los centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud tienen que actuar de la misma manera y con los mismos criterios, y eso lo tenemos claro. Pero a nivel nacional deben de haber no solamente criterios, sino la información y los informes que se elaboren para todo el ámbito nacional deben de ser de obligado cumplimiento o de obligada aceptación por parte de todo el Sistema Nacional de Salud, cosa que a día de hoy no está muy claro que eso sea así. Hemos estado muy cerca de conseguir esto con los IPTs y con la red de evaluación de medicamentos que estaba organizada y en el que participábamos casi todas las comunidades autónomas. Bueno, esa red de momento ha decaído, se está intentando reconstruir con la nueva regulación y con el nuevo Real Decreto de evaluación. Ya veremos hasta dónde conseguimos llegar. Como digo, para eso tiene que haber primero un documento que sea aceptable y en el que hayan participado todos, incluidos los pacientes, y luego que sea, entre comillas, de obligado cumplimiento. Y por último, bueno, hay tres aspectos que ya se han comentado, pero que yo quiero remarcar. Por un lado, la transparencia en cuanto a la toma de decisiones, la certidumbre en cuanto a qué decisiones se van a tomar, teniendo claros los criterios que se van a utilizar para esa toma de decisión. Y por último, y para mí, y en la parte que me corresponde, la sostenibilidad del sistema. Estoy mirando que son las 11:30.
poquito más. Nos deja, Juan, si Juan nos deja 5 minutos, entonces los vamos a aceptar muy gustosamente. Y yo creo también por intentar lanzar un mensaje positivo como moderador, lo que estabas comentando, Casimiro, de transparencia, certidumbre, sostenibilidad, que haya un marco de trabajo donde estén las reglas del juego claras y que hayan sido consensuadas. No sé si alguno de vosotros, algunos seguro que sí, conocéis estos criterios que ha hablado Lluís, ¿no? Los 7 criterios de financiación, que no sé si los conocéis, pero bueno, del artículo de la ley. Si los lees, personalmente dices, vale, lo acepto, ¿no? Esto queda. Pero claro, la idea es que esos criterios se tenían que haber desarrollado normativamente, porque uno, por ejemplo, es el grado de innovación. Por ejemplo, el grado de innovación. Claro, yo que soy economista y llevo hablando de la innovación hace 20 años y tampoco sabemos muy bien cómo se define, pues si en la ley solo pone el grado de innovación, eso en teoría cuando se puso, pues había que desarrollarlo de manera normativa, ¿no?, para explicar qué es la innovación y el grado. Y no se ha hecho, básicamente no se ha hecho. Ahora, con los últimos avances de Real Decreto, por ejemplo, el borrador de Real Decreto de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que ya ha salido, que está en proceso, el de precio y financiación que saldrá, pues siendo positivo, lo que se está intentando hacer, por lo menos, es poner esas reglas del juego más claras, más transparentes, de manera más o menos consensuada, porque, ¿no? Pero, entonces, tenemos 5 minutos. Si queréis añadir algo más, o si no, lo que voy a pedir es que acabéis con una reflexión sobre qué es lo que nos viene, o sea, una reflexión final, vuestro titular, ¿no? Sé que creo que hay prensa. Vuestro titular, ¿no? Que es los 3 con la experiencia que tenéis, un poco de 30 segundos, 40, y así cerramos para poder ir a tomar el café y que no haya retraso en las sesiones a partir de las 12. Entonces, como es Juan y es Juan, te voy a dejar a ti el último, Juan. Le paso primero a ti, Lluís, después a Casimiro y después a Juan para acabar. Sí, yo quería responder un par de puntos, pero 30 segundos igual no me da, pero muy rápido. Pero un minuto, venga, un minuto. El tema de la inseguridad jurídica que has comentado, yo coincido plenamente. Y 1, 2, me alegro mucho que en Murcia, digamos, esto esté corregido. Claramente en otras comunidades no está, por lo tanto yo creo que el mensaje es tenemos que avanzar hacia una claridad en los requisitos que las comisiones regionales de salud, digamos, usan para decidir si sí o no dan acceso a un fármaco excepcional. Pero me alegro, digamos, que en esta comunidad el tema, digamos, esté bien más o menos corregido. 2, el tema de la equidad. ¿Cómo solucionamos el tema de la equidad? Has hablado de una idea que creo que es fundamental, que es obligada aceptación, ¿no? De hecho, muy probablemente el tema de la equidad es un poco intrínseco a nuestro modelo, digamos, constitucional de 17 comunidades autónomas, ¿no? Si cada una decide un poco lo que quiere, es evidente que va a haber, digamos, inequidad, ¿no? Por lo tanto, probablemente creo que avanzar hacia la igualdad puede pasar por, 1, o bien estos criterios que vosotros tenéis publicados, hay un compromiso de que sean iguales en todas las comunidades autónomas, opción 1, o sea, lo mantengo a nivel regional, pero homogeneizo criterios. Opción 2 es lo elevo a nivel dirección general y que sea la dirección general que para ciertos fármacos especiales pues decida, oye, eso se incluye provisionalmente en la prestación, os obligo a todas las comunidades a que lo aceptéis vosotros entre vuestras prestaciones, ¿no? Pero la idea esta del grado de cumplimiento creo que es muy buena. Entonces, 2, el tema de 3, el tema del que has comentado, el criterios del artículo 92, solo una idea muy rápida que creo que afecta a huérfanos y que se está planteando, es decir, bueno, un medicamento huérfano, por definición, es un medicamento que la EMA ya ha considerado que o bien es para una enfermedad que no tiene alternativa terapéutica o bien aporta un beneficio relevante respecto a lo que ya había. Yo creo que se está apostando bastante para decir, oye, todos los huérfanos deberían entrar en la prestación porque, por definición, cumplen con los criterios. Luego ya discutiremos el precio, pero todos deberían entrar. Y lo dejo aquí porque no quiero ser riguroso, pero ahora les dejo la... ¿Pero quieres hacer... ¿Con esto acabas o quieres...? No, bueno, si tengo valoración final, yo diría, en el fondo de todo esto puedes ver como el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Y yo creo que la conclusión es que lo podemos ver medio lleno, esa es un poco mi sensación. La parte de medio lleno diría,
es verdad que hay muchos retos y muchas dificultades, pero hay cosas, digamos, muy positivas en el mundo del acceso en España y simplemente para destacar dos, o sea, el Sistema Nacional de Salud y la infraestructura que tenemos realmente es muy positiva y sobre todo somos líderes europeos en temas de ensayos clínicos, que eso es especialmente relevante porque es puerta de acceso también a muchísimos, digamos, para muchos pacientes, ¿no? Esa es la parte de medio lleno. Luego la parte de vacío es todos los retos que hemos comentado y quizá no lo vi, una cosa que ahora, mientras, de hecho, oyendo también los testimonios de antes, etcétera, yo creo que es un mensaje importante, ¿no? Los siguientes. Ahora está medio vacío y tenemos como 50% para llenar, pero yo creo que un mensaje importante es, incluso aunque avancemos mucho y eso esté al 90%, y digamos desde un punto de vista agregado, social, hayamos avanzado mucho, creo, y lo hemos visto con los testimonios de antes, digamos, la consecuencia de fallar en 5 casos es tan grave que el problema seguirá siendo enorme, digamos, ¿no? Aunque avancemos mucho y el problema esté en 40 familias, estas 40 familias les cambias la vida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también con lo que decías antes de la colaboración, hay que reconocer que, digamos, las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos, ¿no? Por lo tanto, hay que priorizar. Pero yo creo que quizá como último mensaje es, si en algo tenemos que priorizar, la verdad que no se me ocurre, digamos, algo más relevante que en apostar por eso, ¿no? Por el acceso a fármacos huérfanos y especialmente para los más pequeños o los niños. Yo quería acabar con esta idea. Gracias, Luis. Casimiro. Bueno, yo como conclusión diría, y me apunto a tu teoría, vamos, a tu realidad, es que tenemos un buen Sistema Nacional de Salud. Tenemos un buen Sistema Nacional de Salud que además está vivo y que va conociendo o va detectando cuáles son las posibilidades de mejora que tiene. Y esto lo digo porque toda esta parte de acceso al ámbito de medicamentos, al igual que en diagnóstico, está encima de la mesa cómo podemos mejorar, cómo podemos agilizar, cómo podemos permitir un acceso temprano de los pacientes a los tratamientos innovadores y a la vez cómo podemos garantizar la sostenibilidad del sistema. Yo creo que yo lo veo un poco más de medio lleno, no porque se hayan resuelto los problemas, sino porque están encima de la mesa cuáles son los problemas que tiene el Sistema Nacional de Salud en cuanto al acceso a medicamentos y se están intentando buscar soluciones. No van a ser soluciones perfectas, yo lo tengo claro, creo que todos lo deberíamos de tener claro, que no vamos a encontrar soluciones perfectas, pero sí que vamos a avanzar en facilitar y poner en disposición de utilización por parte de los pacientes de toda la innovación que está llegando y que es mucha y que además con unos costes muy, muy elevados. Gracias, Casimiro. Juan. Pues yo termino con deseo. Yo deseo que se escuche al paciente, que el paciente pueda participar en los órganos de toma de decisión de acceso a los medicamentos, tanto en el ámbito regional como en el ámbito estatal. Deseo que haya seguridad en los profesionales médicos, y los miro, porque y aquí habrá futuros médicos, que tengáis la seguridad de prescribir medicamentos huérfanos y que no tengáis después que poneros delante de un juez a explicar y a motivar por qué tenéis que prescribir ese medicamento huérfano, porque ese medicamento huérfano es precisamente el que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de ese paciente y llegar incluso a curar la enfermedad. Por lo tanto, pido que los profesionales sanitarios de nuestro Sistema Nacional de Salud tengan esa seguridad, porque también la palabra seguridad ha estado muy presente, y sobre todo equidad e igualdad para todos los españoles que precisen de un medicamento huérfano en nuestro país. Bueno, pues con esto sí que tengo como economista para acabar la mesa, y ya sé que nos espera el café. A los economistas muchas veces nos gusta tratar las cosas de manera uniforme, ¿no? O sea, que un proceso nos sirva para todo, porque eso nos va a servir a tomar decisiones más eficientes. Lo que sí que creo que queda claro también durante mis años de trabajo en enfermedades raras y que se ha comentado aquí es que las enfermedades raras, de verdad, no es que sean raras, es que son diferentes a una enfermedad normal, que tampoco, y lo pongo normal entre comillas,
y yo creo que aquí sí que hemos avanzado mucho, donde el tema de enfermedades raras se ve como algo diferente, donde hay que priorizar y con esto yo creo que acabamos de manera positiva, nos vamos a tomar el café y espero que, bueno, como veis esto es ni la punta del iceberg lo que hemos hablado, esto es, vamos, el trocito de aquí arriba de acceso donde todo lo de debajo es, bueno, 18 icebergs y muy grandes, así que espero que os haya gustado y que sigáis en el tema del acceso a medicamentos huérfanos. Muchas gracias.